Thank you, Sunil, for this very thoughtful and useful discussion about ESMO's findings. So, ahora vamos a continuar con la plática. ¿Cuándo puedo omitir el doble bloqueo hormonal en pacientes premenopáusicas con cáncer de mama hormonosensible? Un tema muy importante para nuestra práctica clínica a cargo del doctor Carlos Bárcenas. Gracias. Este es el tema. ¿Cuándo puedo omitir el doble bloqueo en pacientes premenopáusicas? Básicamente vamos a hablar del estudio SOFT en TEXT, publicado este año. Me devuelvo una. Acá está. En el 2003, el International Breast Cancer Study Group inició estos ensayos, el SOFT y el TEXT. Mujeres premenopáusicas con cáncer de seno, cáncer de mama, hormonoreceptor positivo, operables, fueron las que estaban en este estudio. El primer estudio fue publicado en el 2014-2015, después de 5 años de seguimiento, fueron publicados separadamente. Y en julio de este año, después de ASCO, se dieron resultados actualizados después de ya 8 y 9 años. Ambos ensayos incluyeron mujeres premenopáusicas con cáncer de mama operable, estrógeno receptor y progesterona por lo menos de 10%. Quimioterapia fue opcional. En el TEXT, quimioterapia fue iniciado concomitantemente con la supresión ovárica después de la randomización de la autorización. Con SOFT, todos los que recibieron quimioterapia y permanecían premenopáusicas fueron aleatorizadas. Se hizo supresión ovárica con una droga que no usamos nosotros, que es triptorelina. Nosotros usamos Grosserelin o oferectomía bilateral o radioterapia. El endpoint primario es un combinado sobrevivencia libre de enfermedad, que básicamente es la sobrevivencia libre de la primera ocurrencia de recurrencia invasiva de cáncer de seno, ya sea local, regional o distal, cáncer de mama contralateral, cáncer invasivo secundario, no de seno, por ejemplo un cáncer de ovario, o muerte, sin recurrencia o cáncer secundario. También hubo unos endpoints secundarios, como el intervalo sin recurrencia, tanto local, regional o contralateral, o también secundario fue recurrencia distal o sobrevida global. En cuanto a lo que se está estadísticamente en el SOFT, se estaba comparando la superioridad de supresión ovárica más tamoxifeno versus tamoxifeno. Habían 3 brazos, ahorita hablamos de eso. El tercer brazo, que era exemestane con supresión ovárica versus tamoxifeno, era considerado un objetivo secundario. En el combinado, sí se compararon los 2 brazos, que era supresión ovárica con exemestane versus supresión ovárica con tamoxifeno. Aquí vemos el gráfico, alrededor de unas 5,000 personas, SOFT a la izquierda, TEXT a la derecha, 3 brazos, más o menos como unas 1,000 personas en cada brazo. Aquí eran 2,600 personas, uno a uno, como unas 1,300 en cada brazo. En el primer análisis, otra vez, el análisis primario eran esos 2 brazos, que era tamoxifeno con supresión ovárica versus tamoxifeno. La comparación de exemestane con tamoxifeno fue otra vez secundario. Y aquí combinaron en los 2 estudios supresión ovárica con tamoxifeno versus supresión ovárica con exemestane, para un total de 4,690 personas en este análisis. Aquí vemos un poquito la tabla 1, que es las características. Obviamente todas esas mujeres eran premenopáusicas por definición.
mujeres entre los 40 y 46 años. La mediana, alrededor de la mayoría de personas, 70%, estaban entre los 35 y 49. Aquí está categorizado por recibieron quimioterapia versus no quimioterapia, y obviamente mujeres que eran más jóvenes dentro de este grupo recibían quimioterapia, y mujeres que tenían nódulo positivo recibían quimioterapia versus los que no. Obviamente habían algunas mujeres con nódulo positivo que no recibían quimioterapia, pero eran la mayoría, tanto en soft como en text. Y el tamaño del tumor también, las mujeres con tumores más grandes tendían a recibir quimioterapia versus no. Acuerda, la quimioterapia opcional y era discreción del médico tratante. Otra parte que es un poquito complicado y confusa es que sí habían mujeres con HER2 positivo. De hecho, la mayoría de los que tenían HER2 positivo, como un 20%, recibieron quimioterapia. Ahora, algunas con HER2 positivo que no recibieron. La mayoría de mujeres eran HER2 negativo, pero sí habían mujeres con HER2 positivo. Y eso lo tomamos en cuenta para el análisis. Soft, en todos los pacientes. Otra vez, el estudio primario, el análisis primario era tamoxifeno con supresión ovárica versus tamoxifeno. Diferencia absoluta, 4.2% en el disease-free survival. Todos los pacientes. Fue significativo con un hazard ratio de 0.76, o sea, un 24% menos, y fue significativo. Ahora, si comparamos exemestano versus tamoxifeno, esta diferencia absoluta fue mayor, 7%, y con un hazard ratio también más bajo. Pero acordémonos, este era un outcome secundario. La otra cosa es que de los 518 eventos, más o menos la mitad eran recurrencias distales, que realmente es clínicamente lo más importante. 20% eran recurrencias locorregionales, 16% eran cánceres que no eran cáncer de seno, por ejemplo, cáncer de ovario, cáncer de pulmón, qué sé yo, o muerte, sin enfermedad. Y 10% eran cánceres contralaterales de seno. Ahora, una diferencia entre los que recibieron y no recibieron quimio. Inclusive, aquí paso de uno para otro. Esto es quimioterapia, esto es no quimioterapia. Inclusive, la curva más baja de acá, que es la de tamoxifeno, es más alta que la curva más alta de acá, que es exemestano versus supresión ovárica. Entonces, obviamente, la mayoría de los eventos ocurrió en las mujeres que recibieron quimioterapia. Pero si ven aquí la diferencia del endpoint primario de los que no recibieron quimioterapia, no hubo una diferencia significativa. A pesar de que la diferencia absoluta fueron 3.2%, el hazard ratio, a pesar de que es 0.76, no fue significativo. Esto no se ve bien allá. Exemestano versus tamoxifeno, también hubo una diferencia absoluta. En cambio aquí sí hubo una diferencia absoluta, una hazard ratio significativo. Ahora, los que recibieron quimioterapia en soft, sí hubo una diferencia absoluta del 5.3% entre el tamoxifeno con supresión ovárica versus tamoxifeno, con un hazard ratio consistente de 0.76 y significativo. Y otra vez, exemestano con supresión ovárica, aún más, la diferencia del 9%, y también significativo hazard ratio. Aquí esta parte para mí un poco confusa, porque una interacción con HER2 positivo, pero solamente en el grupo de tamoxifeno versus tamoxifeno con supresión ovárica. Como pueden ver aquí en el de arriba, ¿ustedes ven el puntico verde o no? Pues yo no lo veo, no se ve para nada. Bueno, se ve más aquí. Entonces lo voy a tratar de describir. Gráfico de arriba, tamoxifeno versus tamoxifeno con supresión ovárica. Como pueden ver ahí, hubo una interacción con el estatus del HER2, donde si el HER2 era positivo, era altamente significativo, donde la supresión ovárica con tamoxifeno era mejor. Pero en cambio, si era negativo, no. Inclusive en el subgrupo del HER2 negativo, los que recibieron quimioterapia y no quimioterapia
la 95% confidencia, el intervalo de confidencia cruza el 1. El otro punto ahí es que el HER2 negativo que recibieron quimioterapia, la diferencia absoluta era solamente de 2%. En el B es exemestane con supresión ovárica versus tamoxifeno, no hubo interacción. Entonces, tanto en el HER2 positivo como en el HER2 negativo había tendencia a que era mejor el exemestane, y en el HER2 negativo recibieron o no recibieron quimioterapia, era mejor. Pero fíjense la diferencia absoluta. Otra vez, HER2 negativo con quimioterapia es el último número, 83.1 versus 71.9, una diferencia de 11 puntos, que es la diferencia más alta de este estudio. Y 11% en cáncer de seno es bien significativo. Ahí se lo menciono. Ahora, si nos enfocamos solamente en distancia, recurrencia distal, y tanto arriba serían todos los pacientes y abajo serían los que recibieron quimioterapia. Ese es el lado de la izquierda, y en el lado de la derecha es sobrevida global o sobrevivencia global, todos y quimioterapia. Como pueden ver, también es un poco confuso porque, por ejemplo, tamoxifeno versus tamoxifeno con supresión ovárica en la recurrencia distal no fue significativa, tanto en todos como en los que recibieron quimioterapia. Pero en cambio, en los que recibieron exemestane, sí. O sea, ahí pueden ver que las curvas están muy seguidas, pero el hazard ratio fue significativo. En cambio, en el overall survival o sobrevida global, hicieron un flip, donde los que recibieron tamoxifeno con supresión ovárica fue significativo la diferencia del hazard ratio, tanto en todos como los que recibieron quimioterapia, pero en cambio los que recibieron exemestane versus tamoxifeno no fue significativo. Entonces un poco discordante que el exemestane, por un lado sí disminuye la recurrencia distal, pero no mejora la sobrevida, y el tamoxifeno al revés. Por eso digo que este estudio es complejo y hay que interpretarlo bien. Y ahora el combinado. El combinado es un poquito más fácil porque solamente eran 2 brazos y era el estudio primario. En el sobrevida libre de enfermedad era mejor, les fue mejor a los que recibieron exemestane, los 2 grupos con supresión ovárica, tanto una diferencia absoluta del 4% y un hazard ratio que fue significativo. Y esta diferencia se mantuvo en el subgrupo, en el outcome de solamente distancia local. Obviamente la diferencia absoluta es menos, 2.1, pero todavía había una hazard ratio que era significativo. En cambio, en el sobrevida global, ninguna diferencia, solamente 0.1% de diferencia, y como pueden ver ustedes ahí, el hazard ratio absolutamente nada. Ahí hay 2 curvas. Ahora, cuando hacemos el forest plot aquí, ahora todos estos son HER2 negativo, ni siquiera entraron a mirar el HER2 positivo porque se complica aún más. Pero como pueden ver ustedes aquí, en todos los HER2 negativos la tendencia es a que exemestane con supresión ovárica es mejor, pero obviamente se ve más en los que recibieron quimioterapia. Como pueden ver ustedes arriba, es tanto en la sobrevida libre de enfermedad, el combinado, en los que recibieron quimioterapia, tanto en TEX como en SOF, les fue mejor. Y en la recurrencia libre, sobrevida libre de enfermedad, libre de distancia, recurrencia distal, también les fue mejor a los que recibieron quimioterapia. Ahora, la sobrevida global no hubo ninguna diferencia. Efectos secundarios, obviamente es un gran problema. Una mujer de 35 años y ustedes les suprimen los ovarios, básicamente van a ser posmenopáusicas en una edad muy temprana. Es muy difícil para las mujeres de esta edad. Como pueden ver ustedes aquí, si nos enfocamos en el grado 3 o grado 4 es altísimo, alrededor de unos 25% tamoxifeno. Ya de entrada ya es una base alta, 31% en tamoxifeno con supresión ovárica y un 32% en exemestane.
Ahora, hot flashes o bochornos, es que dicen aquí, bochornos. Obviamente un poco más en los cuando hay supresión ovárica, pero con tamoxifeno también se ve. Síntomas musculoesqueletales, osteoporosis y fracturas, que es un punto bien importante. Como pueden ver ustedes ahí, obviamente más en los de supresión ovárica. Osteoporosis, casi todos son grados 1 o 2, pero tamoxifeno 13% versus el 28% versus el 42% en el exemestano. Y fracturas, obviamente más en los de supresión ovárica. Y es importante esto porque ahora suprimir supresión ovárica puede traer muchas consecuencias de esto. Más o menos un 23 a un 25% de las mujeres no completaron su tratamiento por esto. ¿Cuál es la discusión? SOFT, después de un seguimiento de 8 años, hacer supresión ovárica con tamoxifeno sí mostró significativamente tasas más altas de sobrevida libre de enfermedad, 24%, y también de sobrevida global. En SOFT, el exemestano con supresión ovárica comparado con tamoxifeno también tenía tasas altas de sobrevida libre de enfermedad, pero no sobrevida global. En el combinado, después de 9 años, exemestano tenía tasas más altas de sobrevida libre de enfermedad y de recurrencia distal versus tamoxifeno y supresión ovárica, pero no un beneficio de sobrevivencia global. No sabemos si de pronto es que necesitamos más datos, más años de seguimiento, y este grupo lo van a hacer. Ahora, una cosa para discutir, nada de esto fue comparado versus 10 años de tamoxifeno, que también es una opción. Entonces, dadas los efectos secundarios sustanciales de supresión ovárica, yo no creo que hay que ofrecérsela a todas las mujeres premenopáusicas. El beneficio absoluto de supresión ovárica fue más grande en mujeres premenopáusicas que recibieron quimioterapia y que por ende tenían factores clínico-patológicos de más alto riesgo, edad, tumores grandes, de alto grado, nódulo positivo, que son las mujeres que les damos quimioterapia. Por ejemplo, mujeres que no recibieron quimioterapia, por ejemplo, la recurrencia distal, que clínicamente para mí es tal vez lo más importante, fue reportado en 1.8%, 2% después de 8 años. Eso es bueno, es un buen número. Y de 3.5% en TEX, después de 9 años, también relativamente bueno, si vemos lo que vimos en TAILORx y los demás. Entonces, tamoxifeno por sí solo es una opción para estas mujeres. Ahora, alguien podría decir, bueno, tamoxifeno por 10 años, pues no hay datos ahí. Pero yo digo, si una mujer llega a los 5 años de tamoxifeno y no tiene efectos secundarios, todavía está premenopáusica y quiere seguir, pues ¿por qué no? En Atlas vimos un mejoramiento inclusive de sobrevida global, pero no hay datos para soportar esa decisión. Ahora con el HER2. HER2 es un poquito complicado. En ambos ensayos la mayoría de los pacientes tenían HER2 negativo. En el HER2 negativo, en el SOFT, vuelvo y reitero, el más grande beneficio absoluto fue en el grupo que recibió exemestane y supresión ovárica comparado con tamoxifeno del 11.2%. En breast cancer eso es altísimo. Y si en disease free survival, eso es en el sobrevida libre de enfermedad. Y si lo hacemos en el grupo mirando solamente recurrencia distal, 6%, lo cual también es alto. Y en el combinado de SOFT y TEX, la sobrevida libre de enfermedad distal fue más alta en los que recibieron exemestano con supresión ovárica versus tamoxifeno con supresión ovárica. El otro punto con respecto a HER2 es que solamente, como este estudio empezó en 2003, solamente el 60% de los pacientes que tienen HER2 positivo recibieron terapia anti-HER2. Entonces, pues no sabemos si esto es aplicable al día de hoy, que casi todos los pacientes reciben terapia anti-HER2.
Conclusión. Supresión ovárica puede ser omitido, en mi parecer, en mujeres premenopáusicas con enfermedad hormonorreceptor positivo operable, o sea, estado 1, de pronto estado 2, pero que tengan bajo riesgo de enfermedad y que no hayan recibido quimioterapia. Ahora, de pronto puede ser emitido en los HER2 positivos. Claro, todos los HER2 positivos reciben alguna quimioterapia, entonces no aplica el punto anterior, porque todos los HER2 positivos reciben quimioterapia. Pero de pronto si son de bajo riesgo, de pronto el hecho de que recibieron, que son de bajo riesgo, recibieron anti-HER2, de pronto tampoco necesitan supresión ovárica. Obviamente se requiere un seguimiento mayor. Muchos de esos pacientes recurren después de 5 años, 10 años, 20 años, como lo vimos hace poco un estudio de Oxford. Entonces es mejor tener más tiempo para realmente concluir si hay o no un beneficio de supresión ovárica. El otro punto que no sabemos, que no lo puse aquí, es ¿qué hacemos después de los 5 años de supresión ovárica en una mujer premenopáusica? Digamos que empezó a los 35 años, llegó a los 40, ¿qué hacemos después? ¿Seguimos con supresión ovárica o los pasamos a tamoxifeno o paramos? No hay datos y yo creo que es una conversación importante para tener con la paciente. Muchas gracias a todos.